3. Muy buenas tardes amigos, soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos por mi canal de YouTube, Juan Carlos Aliaga. En esta ocasión estamos con uno de los más grandes contactados de la República Argentina, es el señor Dante Franchi, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida y que nos empiece a explicar todas esas sus experiencias que ha tenido desde cuándo y cómo comenzó justamente este hecho que a todos nos fascina del contacto con los hermanos mayores, los seres del espacio. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Dante Franchi. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, un placer estar acá en tu programa para toda tu audiencia, la querida Bolivia y el mundo, porque hoy esto de internet nos hace posible estar conectados con todo el mundo. Mira, a mí me pasó algo muy peculiar, particular y que bueno, a veces hace que uno vas evolucionando, creciendo con una conciencia, una mente abierta por dos cosas puntuales. Una, muy chico, de ver unas esferas que aparecían en mi habitación. Esas esferas eran 10, 12 centímetros de diámetro, de color opaco, color plomo, y resulta que cuando aparecían, se abrían como si fueran medios, como las cámaras antiguas, que tenían como unos diafragmas que abrían según la luz que tenía que entrar, luego lo regulabas, apretabas y eso abrió, cerraba a una determinada rapidez. Bueno, esto se abría y me mostraba imágenes, pero los veía con los ojos físicos en mi habitación, me veía yo, teniendo de pronto 7 años, de adulto y de bigote. ¿Entendés? Jamás me imaginaba, porque mi papá tampoco usaba bigote, y bueno, así me vi en varias escenas. Pero después hay algo que es lo que creo que marcó mucho el saber que todo esto existe, y de ahí en más, bueno, todo lo demás que viví. Y es en un campamento en la Patagonia Argentina, cerca del lago Nahuel Huapi, hay otros afluentes, y en uno de esos afluentes formó un lago que se llama Perito Moreno. Ese lago es un lago que tiene, no es grande, pero sí es un lago que está muy rodeado de, ahora mucho más, de casas, country y todo. Pero en ese tiempo la Iglesia Católica acá de Buenos Aires, del Pilar, para los que conocen el barrio del Pilar, la Iglesia del Pilar, convocaba chicos de todo el barrio para pasar allá 40 días. Una noche de fogón a orillas del lago, los troncos, sentados, guitarreadas. Éramos más o menos 200 chicos entre 7, 8, 9 años, mi hermano y yo llevo un año de diferencia con mi hermano, estábamos sentados, había muchachos más grandes, 18, 20 años, 22 años, que tocaban la guitarra, y cada carpa teníamos uno de esos mayores que estaba con nosotros en las carpas. Después había sacerdotes católicos y monjas. Bueno, de pronto a la noche, de esas noches espléndidas que vos parece que en la Patagonia vos les tirás la mano y tocás las estrellas, espectacular, sin luces, sin nada, y más yo tengo ahora 68, voy para 69 años, 60 años de atrás, imagínate. Y de pronto, una estrella que estaba ahí empezó a aparecer como más luminosa, empezó a bajar un poco a uno, a ver, a la mitad de 90 grados, 35, 33 grados, y empezó a acercarse al lugar donde estábamos, todos. A medida que se acercaba, iba iluminando el agua hacia abajo. Los que estábamos en el medio círculo mirando, somos los primeros que lo vemos. Al lado mío se levantan, los que estaban del lado de atrás giran, se caen. Cuando eso se acercaba, porque encima no se acercó de muy despacio, se acercaba, y vos te dabas cuenta que se estaba acercando. Empezaron todos a correr, los chicos, mi hermano, las monjas, los sacerdotes, los que cuidaban las carpas. Yo me quedé sentado, no me digas por qué, porque en ese momento no lo sabía, me quedé embelesado mirando eso, y eso siguió, 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 y se pone arriba de donde yo estaba, era como un escudo, al revés, como la panza para abajo, largaba toda una luz hacia abajo, muy brillante, de un color dorado, anaranjado, dorado, y yo lo veo, o sea, no me encandilaba,
porque vi bien el domo hacia abajo, y cuando estaba arriba, frena y hace como una L a 90 grados y comienza a alejarse hacia un bosque que estaba a un costado del lago y que había una cancha de fútbol. Nosotros de día jugábamos al fútbol, se hacía deporte ahí, en un lugar abierto y el bosque alrededor. Yo me levanto y empiezo a caminar para allá. Cuando voy caminando veo que eso se coloca sobre ese monte, que vos lo veías como un monte, adentro había una cancha de fútbol y empieza a bajar. Y ahí se ven las luces que pasa. Yo voy caminando despacio, siempre mirando esa luz. Y siento que alguien me agarra de acá, me carga al hombro y era el muchacho que estaba a cargo de la carpa nuestra, de los teros, que mi hermano le dice, cuando le pregunta por mí, le dice, estaba en el agua al lado mío, el pibe viene corriendo, me busca, me carga al hombro y me lleva a la carpa. Esa noche no nos dejaron salir al baño, que el baño era afuera, y sabemos, porque al otro día lo supimos, que a las 4 de la mañana eso se levanta y se va. Los diarios de Buenos Aires, pueden buscarlo, 60 años atrás, hablaron del ovni visto sobre Bariloche. Entonces, no tuve miedo, vi eso y lo vio mi hermano, al día de hoy lo recordamos. El que ve eso, que no me vengan a decir que son los americanos, que son los chinos, que son los rusos, que eran los alemanes. Mirá, era algo esplendoroso, no hacía ruido, la luz era una luz que iluminaba pero no te encandilaba, te generaba una paz, todos corrieron, yo no sé por qué, yo no sentí miedo, al contrario, yo fui hacia allá, pero 30, 40 metros antes del monte, me agarra el pibe y me lleva a la carpa. Entonces, claro, el que vive eso, sé que le cambia muchos aspectos de su vida posterior. Entiendo el que no vio nada, entiendo el que se autopregunta y por qué esto y por qué el otro y por lo que más allá o más acá, pero bueno, eso fue mi inicio de ver, pero no fue lo único. Algo pasó conmigo y paralelamente le estaba pasando, mi señora tiene mi misma edad, yo le llevo 6 meses nada más, en Corrientes, en un pueblo que se llama Empedrado, en el medio de la nada, en ese tiempo peor, ella también le pasaba cosas parecidas, no de ver, sino algo que le aparecía y le hablaba en el medio del monte. ¿Entendés? Cuando era muy chica. Como si algo nos estaba a los dos preparando para lo que después vivimos, pues yo ya llevo casi, 47, 48 años de casado, con 4 hijos, y toda la vida la vivimos dentro de esta temática. Entonces acá no hubo problema de explicarle a alguien que vas a tal lado, porque ella también había vivido cosas, y las vivimos juntos de novios. ¿Entendés? A los 18 años estábamos ahí de novios, y de pronto en el cielo, estamos hablando de 50 años atrás ahora, aparecían luminosidades, y cuando nosotros esas luminosidades quedaban cubiertas por una torre de agua, acá en Buenos Aires estoy hablando, en Callao 2072, pleno Barrio Norte, en la terraza, en un edificio de 8 pisos, veíamos otro edificio de más alto, y eso se pasaba detrás de los tanques de agua, pero alto en el cielo, pero los tanques evitaban que vos lo vieras. Entonces, al solo decir no lo estamos viendo, volvían hacia atrás y respondían al que suban, que bajan, que a la izquierda, que a la derecha, hasta que nos aburríamos. O sea, algo pasó que estos seres ya van observando a determinados seres humanos desde muy, muy pequeños. Ahora, en ese momento no lo entendía, no sabía por qué, y con los años empecé a entender, comprender, y bueno, eso es lo que hago, hablar de esto, no digo desde entonces, no, pasaron muchos años hasta que empecé a dedicarme de lleno a esto. Yo tuve una empresa, mini empresa de construcción, me dedicaba a refacciones industriales, no trabajé nunca bajo un patrón, digamos, sino siempre por mi cuenta, y seguí haciendo actividad hasta hace 3, 4 años atrás, que ya, bueno, las rodillas ya no te aguantan lo mismo, los años te pesan, entonces me dediqué a full a esto, sin hacer lo otro, o sea, full a esto ya me dedicaba, pero siempre algún amigo, algún cliente de toda la vida me llamaba y yo iba y hacía las refacciones o contrataba gente y la dirigía. Ahora no, ahora me estoy dedicando plenamente
a estas temáticas, dando conferencias, escribí 13 libros sobre todo esto y bueno, esa es mi vida al día de hoy. ¿Qué tipo de enseñanza, no solamente la parte espiritual que todos sabemos de amor y de paz, también algunas cosas tal vez, una visión tal vez más científica? ¿Qué es lo que le explicaron estos seres del espacio? Bueno, supongamos, si queremos plantearnos de dónde vienen, que sería una pregunta que la mayoría de la gente se hace. Eso lo que a mí me plantean es que a 5.000 años luz cúbicos de la estrella que llamamos Sol, pertenecen alrededor de 200 civilizaciones que giran alrededor de estrellas con planetas, de las cuales me han dado varios nombres de esas estrellas que nosotros conocemos, las que no conocemos no me lo han dado, y de ese sector es donde ellos han estado observando la vida en nuestro planeta, en otros planetas, y nos visitan de hace decenas de miles de años. Y están simplemente observando este momento que sería casi como el de que la humanidad ingrese a lo que podemos llamar siempre terrenalmente familia cósmica, o sea, que entendamos que no somos la única forma de vida, que existen otras formas de vida y que pueden tener características antropomórficas distintas, pero que no tienen la más mínima intención de generar ningún tipo de daño a nosotros, a la humanidad de la Tierra, ni nada por el estilo. Esas 200 civilizaciones que me refiero. Esas 200 civilizaciones no son las únicas que existen evolucionadas en nuestra galaxia. De hecho, las 200 civilizaciones a 5.000 años luz cúbicos representan como si fuera la habitación donde vos estás ahora transmitiendo esto, o mi habitación acá, que es una 4x4, representa la Federación Galáctica, o ese núcleo representa eso en relación a Alaska, Antártida. Ese espacio tuyo son los 2.000 años luz cúbicos, de los 5.000 años luz cúbicos. ¿Me entendés? Ese pequeño espacio. Estos 4x4 o el lugar que vos tengas allá. Es nada referente a una galaxia que tiene miles de millones de años luz cúbicos. Bien, existen otras formas de vida en otros puntos fuera de este sector, pero este sector al cual me refiero han hecho históricamente como una especie de cuarentena, la cual la han incrementado mucho más a partir más o menos de 1980, en donde han evitado que otras civilizaciones, a lo mejor no con muy buenas intenciones, ingresen y generen alguna perturbación en nuestro sistema. Te digo algo, cuanto más evolucionado es los sistemas que se intercontactan, menos problemática existe. Las problemáticas las generan las civilizaciones con poca evolución tecnológica, como sería la nuestra, yendo a Marte, a Júpiter, a Venus, a cualquier lado, que podríamos llegar con las carabelas estas de Colón que tenemos en el espacio, pero bueno, todavía nuestra evolución a nivel ética, moral y espiritual deja mucho que desear. Entonces, si vemos una forma de vida en Marte correteando por ahí, lo más probable es que la queramos agarrar, cortar, abrir para ver qué es y cómo funciona. Bueno, ese es primitivismo todavía, por más que podamos llegar a Marte o a otros planetas. Estos seres no necesitan eso. Sus tecnologías son incomprensibles para nosotros, nos superan en miles de años de evolución tecnológica y en algunos casos espiritual. Hay otros que no, que son civilizaciones puramente tecnológicas. ¿Qué tipo de razas ha sido con las que ha contactado y cuál es el mensaje que le dan? Mirá, básicamente hasta ahora han sido todas antropomórficas. Significa que tienen cabeza, tronco y extremidades. De esas formas, algunas que hemos podido ver o fotografiar tienen características parecidas, algunas no iguales, pero sí parecidas, y otras no sabemos cómo son. ¿Por qué? Porque tienen como una especie de escafandra que cubre la totalidad del rostro y de la cabeza y del cuerpo, algunos con una escafandra muy grande, lo cual denota que deben ser macrocéfalos bastante importantes, otros con escafandras más pequeñas que tienen acá como si fuera una cobertura, como la de los espadachines. Entonces vos ves un óvalo
de un color oscuro, pero no le alcanzaba a ver los rostros. Pies alargados, en algún caso que han dejado huellas. Las manos sí, hemos podido ver en algún caso, en las que hemos visto distintas, 3 dedos, 3 dedos, uno y otros 2 acá, alargados, altos, etc. Entonces, las formas han sido variadas, pero siempre antropomórficas. La vez que he tenido traslados, han sido seres de características muy parecidas a nosotros. Cabeza más grande en todos los casos, pero sí parecidas. O sea, estos seres que forman parte de esta civilización que te digo, cuando han contactado, en casos de levantamiento generalmente, se presentan formas o tipologías que no generen un shock, un golpe de pánico, de terror, etcétera, con las personas que convocan un punto de encuentro. O sea, que serviría convocar a un grupo de personas para que el ser que desciende salen todos corriendo y se mueren de un infarto. Entonces, ¿para qué hacen el llamado o el punto de encuentro? Entonces, en los casos que he tenido observación directa por traslado, por elevación, han sido seres de características muy parecidas a nosotros y las mujeres de context bella, mucho más incluso de lo que podríamos pensar. Pero siempre en estos casos cabeza el doble de lo que sería la nuestra. Entonces hay una variable de tipología. Ahora, en fotografías, sí, hay casos de tipologías que son bastante distintas a nosotros. No sé cómo definirla, en otros, si bien se han visto, no hemos podido fotografiar, entonces hemos hecho dibujos de los que vemos. Casos, por ejemplo, como en Colombia, ante un grupo éramos cerca de 40 y pico de personas, hay un tiempo cero. El tiempo cero para la audiencia es el tiempo del no tiempo, es un tiempo en donde vos estás en una actividad y de pronto pasaron 4 horas, o 5, y no solo te pudiste haber dormido, sino con un grupo de personas y a todos les pasa lo mismo y los relojes te indican un horario que es incomprensible. O sea, en uno de los casos que el contacto es con seres de la estrella Charnab y Epsilon Eridani, los seres cuando van a ingresar generan un estado de sopor en todo el grupo que estábamos allí, en una actividad. Yo los veo entrar, me permiten perfectamente, otros los ven entrar también, y en ese momento todos estamos en un estado de sopor hasta 4 horas y pico después, en donde los seres se retiran. Eso fue un acto directo de preparación, tuvieron que acercarse a determinadas personas allá en Colombia que tenían que ser preparados para el posterior contacto que se iba a producir, que se sigue produciendo hasta el día de hoy, más que nada en lo que es referente a la transmisión de estas temáticas, en donde tenés que tener una apertura mental para poder entender aspectos de por qué viene, para qué viene, de cuándo viene y qué es lo que esperan de nosotros. Sabemos que la Argentina tiene bastantes lugares, digamos, relacionados a la temática OVNI y otras cosas más. Por ejemplo, ahí está Capilla del Monte, que está en Córdoba. Ahí está también el lado sur, que es cerca de la Antártida, todo aquello del territorio chileno y argentino, donde está esos lugares. Y también en la parte norte. De todos aquellos, ¿cuál es el más energético o el que más da, digamos, hubo más casos de temática ufológica o de presencia de estos seres? Bueno, bien dijiste todos esos lugares, incluso podríamos agregar en la zona de los Andes, todos los Andes, hasta las Sierras Nevadas en Colombia, son zonas de avistamiento, son zonas en donde existen bases subterráneas por parte de la Armada Blanca y por parte de la Federación Galáctica, entonces son lugares de avistamiento. Ahora, estadísticamente, cuando uno ve o analiza lugares de territorios inmensos y de poca población, si hay mucho avistamiento significa de que hay mayor movimiento, porque a menos gente mayor observación, entonces tiene que haber bastante movimiento. Por otro lado, en lugares energéticos, he estado en sitios como Talampaya o Ichigualasto. Talampaya y Ichigualasto, La Rioja, son lugares que tienen no sé, un grado de energía fenomenal.
un grado vibratorio importante. He estado en Mendoza, en lo que se llama Ciudad Isidris, he estado en esos lugares, en esos cañadones, también con manifestaciones realmente impresionantes. En el norte argentino, en la zona de La Quiaca, también he tenido experiencias, en Salta, después en todo lo que es San Luis, todo el cordón, San Juan, que baja en La Pampa, no sé, en todos lados. Ahora lo que ocurre es que Capilla del Monte o la zona, no tanto del Cerro Uritorco, fíjate que yo estoy yendo a esa zona por llamados y por experiencia de contacto, en donde han dejado la huella quizás más grande que se tenga registro, en las laderas del Cerro Pajarillo, pero sin embargo se nombra el Uritorco como un lugar de contacto, etcétera. Bueno, al Uritorco creo que subí en mi vida 2 veces, creo, si mal no recuerdo, no me acuerdo fue una, ¿tá? Pero ponele que fueran 2. Sin embargo, la experiencia realmente impresionante yo la viví en la zona de Quebrada de la Luna, o Quebrada de Luna, pero se conoce más por Quebrada de la Luna, que queda en la ruta 17, pasando los terrones antes de Ongamira y sobre las laderas del Cerro Pajarillo. Toda esa zona también se la denomina Valle de Erx. ¿Por qué? Porque la ciudad intraterrena está debajo de ese sector a 500 metros de profundidad. Entonces es un sector en donde hay mucha convocatoria a nivel individual, generalmente, otras veces grupal, para personas solas ir hacia allí. No porque te vayan a llevar, a meter adentro de, sino para vivir situaciones energéticas que produzcan como una especie de despertar. Porque hay quienes han vivido cosas internas de muy chico, no se atienen solo a los conceptos tradicionalistas de nuestra historia, de las partes cósmicas, religiosas, o lo que sea, sino que empiezan a ver que acá hay algo más, que a lo mejor o no nos cuentan, no nos dicen o no se entiende y por eso no lo sabemos. Entonces, ese despertar interior a veces necesita como un pequeño toque, ¿eh? Que sería el darse cuenta. Dentro de este aspecto, pensar 30, 35 años atrás, viviendo llamados a los contactos, yendo a esos lugares y las naves vienen. En algunos casos dejan la huella sin fuego, como es la huella del Cerro Pajarillo. Yo estaba detrás con 11 personas más, éramos 12 esperando un contacto programado. Contacto programado que había sido previamente anunciado en el diario Clarín de Buenos Aires. Salió el artículo en diciembre de 1985, hablando de un contacto programado en enero del 86. Voy al contacto y ese contacto se produce. La huella fue estudiada por infinidad de científicos, personal de la NASA se retira material de allí, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno en ese momento te invitaban a un canal de televisión, vos podés ver en mi sitio web los programas, hay 150 programas televisivos, y entra el más antiguo. ¿Qué te ponían al lado? Un psicólogo o un psiquiatra para ver qué grado de locura tenías. Estoy hablando de 30, 35 años atrás. Entonces todo eso ha ido cambiando. Es como que ahora el que quiera estudiar esto, investigar, leer, puede autodenominarse, no, yo contactismo nada, soy científico. Bueno, me parece muy bien y te aplaudo. Y seguramente aquel que es el científico va a saber un montón, va a conocer bien sobre los protozoos, las huellas, va a saber la casuística, va a saber infinidad de cosas que yo no tengo ni idea porque yo no soy investigador. Pero quiero ver qué te pasa cuando te digo, bueno, mira, vos sos investigador, bueno, andate tal día, tal hora y quedate 2 días entre medio de las montañas solo, en lugares de contacto. Yo te digo, ¿sabes lo que les ha pasado? Se han orinado encima y se han ido espantados. Porque una cosa es hablar, investigar de esto, y otra cosa es estar ahí y verlos. O sea, no digo que te aparezca un ser para asustarte. Mira, una nota del diario La Nación, la tenés también ahí. El periodista del diario La Nación, que es como, no sé, el diario más importante de Bolivia, y me dice, mire, señor Dante, vamos a ir a la zona del Uritorco, me gustaría que usted nos aconseje. Digo, mira, hay muchos lugares, pero bueno, yo sí por una cuestión de cercanía, porque ellos estaban alojados
ahí en un hotel importante de Capilla del Monte, le digo, andate detrás del cerro, andate a lo que se llama Huertas Malas, le digo, hay un lugar ahí, vas a encontrar como una cascada, como una especie de mini laguito de 10, 12 metros que se forma, quédate ahí, es una zona que sé que hay algo porque detrás han aparecido a veces hasta instrumentales en las paredes. Llegaron ahí y se instalaron. Mira, la primera noche no durmieron. ¿Por qué? Porque decían de que sentían algo que no veían y que estaba al lado, cerca de ellos. Fotografiaban, no podían ver, pero ahí estaban. Porque, ¿qué pasa? Primero, estos seres no nos vienen a hacer bu y asustarnos. Pero si vos vas a los lugares donde ellos tienen sus bases, ¿qué están buscando? ¿Por qué no se presentan y descienden en todas las capitales del mundo de una vez? Están buscando, ¿sabés qué? La toma de conciencia, que es distinto al convencer. Si yo para convencer a alguien, que primero no es mi intención para nada, ni lo fue, ni lo es, ni lo va a hacer. Cada uno que piense lo que quiera, yo digo, crea, no crea, total, esto no es una cuestión de fe. Pero estos seres quieren convencer a la humanidad de que existen. Yo te digo, no. Si tuvieran que convencer, ¿para qué está vos, yo y todo lo que estamos hablando de esto que parecería hablar contra las paredes? Hablamos entre un grupo de gente mínimo, ¿eh? Y si vas a un canal porque te invitan, porque el tema atrae, pero la mitad de la señora que está tomando el té, comiendo la factura, o almorzando, lo mira como algo interesante y punto. Pero cuando vos después no podés convencer a nadie por la evidencia que podás tener, una foto, un video, ¿entendés? Porque el que eso es una mancha, eso es un reflejo de luz, ¿entendés? Entonces estos seres no nos quieren convencer, esperan que la humanidad madure. Acordate Orson Welles y la Guerra de los Mundos. El programa de radio, yo tengo un programa de radio hace 30 años, se llama Encuentro Cósmico. En mi programa de radio, hace 30 años que hablo, y la receptibilidad que tenía antes era siempre a la gente que estaba en la temática, pero no por investigador, porque le había pasado algo y no sabía con quién hablar. Porque si tenía un sueño de naves o de lo que sea que aparecían, y le iba a contar al cura de la iglesia, el cura la excomulgaba, la mandaba a rezar 400 Padres Nuestros, y si iba al pastor evangélico le decía que estaba endemoniada. Entonces no tenían con quién hablar, pero la experiencia existe. Porque también estos mismos seres que no nos quieren convencer están generando ¿qué? Avistamientos. ¿Desde cuándo? Desde tiempo inmemorial, pero desde el 47 en adelante, con Kenneth Arnold y con la prueba física de la nave caída en Albuquerque, en el caso Roswell, y todo eso están generando, acá estamos, por más que lo nieguen los que ahora empezaron a dejar de negar, y comienza una era del modernismo dentro del fenómeno, que hoy son 60, 70 años, lo cual es una chispa en el cosmos. Pero ¿qué ocurre? De Orson Welles, cuando se tiraban por los balcones, ahora la gente dice, ¿por qué no bajan de una vez? Entonces está cambiando algo. Hollywood pasó con el tema de Alien regresa, Depredador, Alien contra Depredador, y todo eso que nos ha vendido Hollywood, haciendo ver que estos seres largan ácido, nos vienen a comer, la invasión de los mundos que vienen a hacer puré con la humanidad para fertilizar su planeta. Eso es Hollywood. No hay un solo registro en la historia humana que digan que estos seres bajaron y nos esclavizaron. Fuimos esclavizados por el ser humano, por grandes reyes, grandes príncipes o grandes iglesias, pero jamás por estos seres. Ni tienen la intención de hacerlo. Ya demasiado daño nos hacemos los humanos para que vengan ellos a hacernos daño. Y si alguien dice nos quieren invadir, ¿saben qué hacen? Porque ellos también tienen que tener estrategia. Se quedan ahí, nos dejan solos. Nos dejan solos, un bichito está por matar a la humanidad, o la tienen encapsulada, nos dejan solos y nosotros nos hacemos polvo. No necesitan venir ellos a invadirnos. Y bien, acá no hay nadie, o casi nadie. Por otro lado, acá ocurrió algo que afectó
sé que a Paraguay, Uruguay y creo que nada más. Un corte de luz generalizado el año pasado, por falta de mantenimiento de unas torres, dejó de funcionar algo y no había una interconexión y dejó sin luz todo el país. La gente quedó encerrada en los ascensores, no podía salir de sus casas con las cerraduras electrónicas, no había internet, no había nada. Y eso duró 6 o 7 horas. Había personas que querían salir para ir a tal lado y no podían cargar nada. Los supermercados no, cerraron las puertas porque no funcionaban ni las persianas ni funcionaban los sistemas electrónicos de pago. Entonces nada funcionaba. Duró 6 horas. Imagínate Santa Cruz de la Sierra, imagínate La Paz, en donde deja de funcionar todo durante una semana. ¿Qué ocurre? ¿Saben qué ocurre? Darnos cuenta que esta sociedad y este planeta está sustentado en una gran torre de cristal, que en donde esa torre se resquebraja, se cae una estructura y el ser humano comienza a convertirse en lo que todavía es, en muchos casos, un depredador. ¿Dónde lo vimos? En el primer mundo, en lo que era la ex Yugoslavia, lugares de turismo, lo que eran todas esas costas que todo el mundo iba a veranear y convivían los cristianos con los musulmanes, y con esto y con los otros. Cuando se armaron los conflictos religiosos étnicos, se mataban los vecinos, a los disparos en los propios edificios. Se cometieron los mayores barbarismos. Serbia, Montenegro, todos esos sectores, no estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando en pleno siglo XX. El problema es la humanidad. ¿Qué pasa cuando hay un lío ahora en Estados Unidos por las cuestiones segregacionistas, por lo que sea? Empiezan a romper todo, a prender fuego, y todavía hay un núcleo de contención. Imagínate algo donde la estructura de contención no funcione. No anda la luz, no anda el gas que circula por las cañerías, necesita presión, no funciona el agua, porque nosotros habíamos las cañerías y no había agua. Porque lo que genera agua en la ciudad de Buenos Aires necesita presión para que el agua circule. No es un pozo que vos le das manija, ni siquiera las bombas eléctricas en la gente que tenía pozos. Entonces imagínate, es un mes, 2 meses. ¿A dónde pasa esta humanidad? Entonces el problema no es de estos seres, el problema todavía es nuestro. ¿Qué ocurriría con los conceptos filosóficos que sostiene la humanidad? Porque ¿qué pasa? Ponele que quieran bajar en todas las capitales del mundo. Lo primero que vendría en la cabeza de más de uno, che, no será una invasión extraterrestre. Mirá que todo se ha dicho, fíjate la película tal que habla de que los seres van a bajar y en realidad era una invasión y eran lagartos camuflados en humanos y nos vienen a invadir capitales, toda la capital. Bueno, ponele que para evitar eso dicen, bueno, vamos a elegir un lugar. Bueno, vamos a votar la humanidad de la Tierra, a ver qué lugar es. ¿Vos te crees que nos vamos a poner de acuerdo? Los rusos van a decir Moscú, los chinos van a decir Pekín, los norteamericanos van a decir Washington o New York, los ingleses van a decir al lado del Big Ben en Londres, y cada uno va a decir su lugar. Hasta que al final van a decir, bueno, en medio del desierto, que no haya nadie, bueno, bárbaro. ¿Y quién lo va a recibir? Hay otra pelea. ¿Quién lo va a recibir? Van a querer los ortodoxos, los musulmanes, los islámicos, todos van a querer ir. No pueden ir 200.000 a recibir. Entonces van a elegir 10. Bueno, ponele que los eligen. Van al medio del desierto para que nadie diga son occidentales, orientales, comunistas, capitalistas. Bueno, van al medio de la nada. En medio del mar, si querés. Cuando estos seres bajan, el primer científico que va a tener la palabra, cualquiera que sea, le va a preguntar lo mínimo. Alguien le va a decir, bueno, bienvenido. Habrá intercomunicación, dirán gracias. ¿De dónde vienen? De ta. Ah, bueno, qué bien. ¿Desde cuándo vienen? Y ahí se arma el lío. Vos tenés una estructura atrás que representa el contacto de estos seres con tus antiguos, con tu pueblo, que se contactaban con esos antiguos. Y se contactaron con los antiguos de todo el planeta de hace decenas de miles de años. Al punto que el tercer libro que escribo se llama Lo extraterrestre y el plan cósmico. Y ahí decodifico 500 nombres de estas naves en la antigüedad. Y termino la Food Fighter de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Entonces, cuando estos seres que mentir no van a mentir, le digan, mire, hemos estado visitando el planeta de hace miles de años, ustedes nos han visto y hemos quedado registrados en todas las corrientes filosóficas, espirituales de la humanidad. Se derrumba las estructuras religiosas. ¿Cómo cree que va a entender la gente que la nube de Yahvé era una nave, que el carro que eleva Elías era un plato volador, que el abstractor que eleva a Jesús en Hechos de los Apóstoles era un abstractor, de lo que hoy llamamos abstractor? ¿Cuál es el problema? ¿De ellos o nosotros? Ahí tiene la respuesta. Efectivamente, sabemos que hay culturas, por ejemplo, ahí está la Puerta del Sol que está acá en Bolivia, pero simplemente esta es una parte pequeña, digamos, de todo aquello. Es un friso que muchos han llamado y o han dicho que vendría a ser un calendario venusino, otros también han dicho que es algo de los Anunnaki, etcétera, diferentes versiones, pero sabemos que todo esto está repartido en diferentes partes del mundo. Y ahí justamente los hindúes le llaman los vimanas que han venido, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que nosotros, como humanidad, todavía no estamos preparados, como humanidad en su conjunto. Podemos saber uno que otro así como lunares, ahí entre toda la multitud, pero el despertar de la conciencia, eso es lo que decíamos, es importante tomar conciencia que no solamente somos la materia física, sino hay un espíritu que vive ahí y que se está avanzando poco a poco, así como han avanzado ellos en su momento, obviamente van a seguir avanzando y vamos a seguir avanzando. Entonces, lo más importante es eso, la toma de conciencia, y si se dan las experiencias, mucho mejor para poder guiar a la humanidad, a los pueblos, en este caso, para que abran sus ojos. Y la pregunta sería ahí, ya volviendo a hablar del tema OVNI, en esta cuarentena, ya más que cuarentena es un confinamiento, de cuarentena ya no tiene nada, han aparecido naves, nada que ver con el proyecto esto de los Starlink que mandan al espacio los satélites. Han habido presencia de OVNIs acá en Bolivia, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Villazón, que es fronteriza con Argentina, La Quiaca, también en algunas otras ciudades pequeñas, intermedias, también en Argentina, en Venezuela, en todo lado. ¿Cuál sería desde su punto de vista el motivo de esta presencia justamente en esto lo que se denomina la cuarentena? Bueno, el primer punto que vos bien referiste es que estamos un poquito encerrados. Yo vivo, si bien mi casa allá en Córdoba tengo mucho espacio y lugar abierto, acá no. Acá tengo lo que es comedor, dormitorios, etcétera, patio y terraza, pero la mayoría del tiempo estoy acá en la zona donde hago la entrevista o yo mismo trabajo durante el día. Entonces no estoy tanto mirando para arriba, pero y así como yo, muchísima gente. Sin embargo, se incrementaron los avistamientos. Fíjate qué interesante. ¿Qué significa? Que hay mayor presencia de estas naves que han sido observadas. Punto uno. Punto dos. En las grandes ciudades, ciudades con mucha polución ambiental, llamémosle Buenos Aires, Santiago, el DF, yo estaba en el DF y llegaba y me ardían los ojos, Sao Paulo, te ardían los ojos, ¿no? Porque son lugares con mucha polución, mucho movimiento de auto, industria, etcétera. ¿Qué ocurrió? Al poco tiempo de dejar de andar la fábrica en su gran intensidad, se limpió la atmósfera. Entonces había mayor claridad atmosférica. Eso también permitió que a veces puntos altos, muy altos, moviéndose de una forma no satelital, como los Starlink que vos bien mencionaste, entonces la gente los veía. Y en algunos casos eso fue muchísimo, muchísimo. Cuando dijeron que iban a pasar estos Starlink, mucha gente salió a mirar a ver si los veía. En vez de ver, empezó a ver otra cosa. Porque el Starlink pasa uno atrás del otro, bárbaro. Pero cuando hay un punto en el cielo que comienza a moverse de un lado para el otro, y después se va para arriba, o baja masa grande y después se va para arriba, eso no es el Starlink. Entonces ha habido mucho movimiento. Yo creo que es una respuesta que estos seres de que están observando la humanidad están dando. Creo que esto es mi pensamiento, que también nos dicen que la humanidad no va a ser extinguida por un bichito, llamémosle microbio, corví, como vos lo quieras llamar. ¿Entendés? Que es un momento que estamos viviendo y que vamos a pasar esto con todo lo que implique,
pero lo vamos a pasar, que tenemos que elevar la conciencia, bien vos lo dijiste, porque la conciencia cósmica es fundamental. La conciencia terrenal ya sabemos todo lo que es. La conciencia a nivel religioso ya sabemos también lo que es. ¿Pero qué es la conciencia cósmica? La conciencia cósmica implica el saber, primero, que no estamos solo en el universo. Saber que estos seres nos visitan, nos han visitado. Saber que estos seres no nos vienen a dominar, invadir, producir algún daño mal. Saber de que existe una sola religión, ¿cuál es? La del amor. Saber que existe una sola humanidad, ¿cuál es? La del planeta Tierra. ¿Vos crees que ellos nos diferencian? Vamos a contactar a Juan Carlos de Santa Cruz de la Sierra. No, vamos a contactar a Juan Carlos del planeta Tierra. Las divisorias territoriales, filosóficas, religiosas, cuestiones relacionadas a los poderes terrenales, las hacemos los humanos, no lo hacen ellos. De hecho, han contactado seres analfabetos. Acá hay casos de personas en medio de los campos, no sabían ni leer ni escribir, y de pronto filosofaban, posterior al contacto, de una forma que dejaba asombrada a los periodistas, a los que los rodeaban. ¿Por qué? Porque algo te produce. Cuando vos estás algo tan impactante, algo genera en nosotros. ¿Dónde lo genera? En el nexo que hay entre la conciencia y lo que yo llamo, se llama chispa divina. La conciencia está acá. Y el entrecejo, dentro, existe una glándula que se llama pineal. Esa pineal está como plasmatizada, no está en su plena funcionabilidad. ¿Por qué? Porque es la glándula que permite la unión entre el deseo y la acción en la chispa divina que moviliza, disgrega, sintetiza la materia y produce los fenómenos parapsíquicos paranormales. Entonces, ¿por qué está esa glándula como obnubilada? Porque forma parte de lo que ocurre posterior a la creación adámica. Se nos obnubila porque teníamos dones y capacidades que no se condicían con el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, en esta etapa estamos en un proceso de mejoramiento vibratorio para producir una mayor desplasmatización de la pineal, lo cual genera una apertura de la conciencia hacia la conciencia cósmica. Los que llegan a la conciencia cósmica son realmente muy útiles para la retransmisión de todos estos conocimientos. El ultra religioso es muy útil para la transmisión de lo religioso. Ahora, ¿qué es lo que hace falta en este tiempo? Apertura de conciencia para poder entender. Entonces, aunque seamos pocos, los que divulgamos estas temáticas con una apertura generalizada, sin delirios místicos, esotéricos, sino con los pies sobre la tierra, pero la conciencia de las estrellas, tenemos que ser observados por ellos, porque somos una minoría. Entonces, no somos los mejores, para nada. Somos muy imperfectos, pero somos pocos. Entonces, dentro de lo poco que somos, hay cosas peores. Entonces, te buscan y te eligen. Por eso me eligieron, o a vos o a muchos otros. No porque seamos recontra buenos, somos lo que hay. ¿Entendés? Ahí habrá otros mejores. Si alguien quiere hablar de espiritualidad, pero habrá personas que dan cátedra de eso. Y no solo hablar, sino obrar. Entonces, otro de los puntos que hay que tener en cuenta. No hacer en el sentido solo didáctico, sino hacer en el sentido concreto. Hablar no alcanza. Transmitir no alcanza. Tenés que ser lo que transmitís. Porque eso también la gente lo ve en lo que irradias. Se habla últimamente en esta cuestión del contactismo de que hubiera una especie de urgencia de que algún conglomerado de personas, no siempre contactados, ir a hacer vida en el campo, hacer como una especie de ecoaldeas o comunidades en el campo. ¿Sería esto correcto o no? Bueno, si personas dentro del aspecto ecológico, que por ahí no entienden nada del tema contacto y todo eso, quieren hacer una comunidad para ir a plantar orgánico y comer orgánico y no tener pesticidas y trabajar la tierra de la forma más pura que haya, conservacionistas y todo eso, no me parece mal.
Ahora, si vos estás dentro de estas temáticas y decís, no, porque yo estoy en esto, entonces me voy a ir a vivir entre el medio de las montañas para estar más cerca de estos seres para que me contacten, no, te equivocás. Ellos requieren de nosotros en el medio de los lugares donde está el lodo, para poder transmitir por medio de todos los medios posibles. Mira, en ese sentido, no soy ejemplo, pero te puedo dar mi caso. Yo tengo un lugar en el medio de las montañas, en el kilómetro 7 de la Quebrada de la Luna. Pueden googlear, Campo del Cielo. ¿Y qué hago acá? Allá también tengo internet, tengo cámaras, ahora puedo estar con esto observando las cámaras de mi casa allá. ¿Qué hago acá? Allá estoy rodeado de vegetación, de los pajaritos, de la naturaleza, del aire puro, a 1111 metros de altura. No, a mí la indicación que me dan es, dentro del contactismo, no dentro del ecológico, que no, de esto no sabe nada, de conservacionista, no, del contactismo. El ser humano no está preparado para vivir en comunidad, porque afloran muchas, y está hecho y demostrado, los grupos rama en su origen, los grupos en Galácticos en Polinesia, en los grupos en Brasil, el único que perduró en el tiempo, pero dentro de otra línea, fue la de Triguerini, que perduró bastante. Pero la demás de los grupos que han ido a comunidades han quedado, en la gran mayoría, destruidos porque empiezan a surgir las condiciones humanas. A veces cosas relacionadas con el sexo, con cuestiones materiales, empiezan a drogarse, entonces el contactismo drogado no sirve. Tiene que ser a través de tu evolución en todo sentido, no por medio de la ¿cómo se llama?, ayahuasca o al medio de... Mira, cuando yo fui me pasó algo muy gracioso. Bueno, si cuento esto se nos va el tiempo, pero me pasó en La Paz. Era la primera vez que iba a La Paz. Yo dije, bueno, tanto que hablan de La Paz, ¿viste? Cuando van los jugadores de fútbol, que no pueden... Yo bajé del avión lo más bien. Y de pronto empecé a ver los tubos de oxígeno al costado. Y yo digo, ¿se habrá descompuesto alguien? Caminé 20 pasos, a los 20 pasos parecía que me moría, ¿viste? Bueno, entonces salí del aeropuerto y me estaban esperando en una combi para ir a un canal con un termo con té de coca. Pero como yo no había fumado nunca marihuana, no había tomado nunca cocaína, no había tomado ni té de coca, nada. Y había estado en Jujuy, había estado en territorio argentino, estuve ahí en tu ciudad, y tampoco quise tomar. Bueno, no quise. De a poquito, cuando llego al canal de televisión, en vivo y en directo, cómo le asienta la altura. Y más o menos, ¿para qué dije más o menos? Me le traen un té de coca. Y esa fue mi primera experiencia con el té de coca ahí en La Paz, que encima me hizo bien porque después la altura no me afectó tanto. Pero bueno, el trabajo interior es el método. Ningún tipo de droga, ni bailes alocados, ni nada que sean exaltadores de lo que son otros planos, que no son los planos interiores y espirituales. Viendo todo lo que está sucediendo a nivel mundial, de esto del bicho que es el coronavirus, y también se está hablando mucho sobre esta cuestión de los complots, toda esta cuestión, se habla de una lucha actual que supuestamente están librando seres de luz contra seres de las tinieblas. Eso es lo que se está viendo como noticias en estos ámbitos que nos movemos usted y yo. Eh, ¿Qué puede comentar sobre este respecto? Bueno, los combates son a nivel cósmico y a nivel espiritual. A nivel cósmico, este sector que se llama Federación Galáctica, son los mismos que han expulsado en su momento a seres que habían descendido a la Tierra mezclándose con los humanos, y los expulsaron en un combate. Son los mismos que posteriormente evitaron que otras naves ingresen en Nuremberg, donde están los grabados que muestran naves queriendo ingresar y otras que las combaten, en Basilea, donde también muestran esto, en las zonas de Quebrada de la Luna, donde naves ingresaban y otras salieron del Uritorco y las combatieron, las derribaron, contadas allá por
Esto ocurrió en el 1900 y algo, y me lo cuenta gente que murió a los 102 y a los 104 años, ahí en Quebrada de Luna, cuando yo llego a ese lugar. Entonces, todavía existe la nave derribada en Roswell, que no lo derriba un rayo de no sé qué, un meteorito, lo derriba la Federación Galáctica a una nave Z reticuliana, porque no pueden ingresar a la Tierra, quiso ingresar y la derribaron, o la que derriban también en Mojeb, en Israel. Pero, ¿qué pasa? Eso sería una especie de confrontación entre un sector que quiere tratar de protegernos y otros que quieren ingresar por distintos motivos. Ahora, en el plano espiritual, ¿qué es lo que pasa? Hay un combate entre el bien y el mal en el ser humano, porque todos tenemos eso en nuestro interior. Por un lado están aquellos que aflora más lo que es a mí que me importa, que yo quiero lo que a mí me sirve y no lo que al otro le sirve, que no le interesa hacer sufrir a alguien. Ese es el combate entre el bien y el mal entre el ser humano. Nuestro discernimiento hace que vayamos hacia un lado o hacia el otro y nuestra conciencia también. Entonces, esos combates siguen existiendo. Ahora, si vos me decís que hay de pronto seres reptiles que están en cuerpos humanos, que forman parte de directivos de países, no es cierto. Forma parte de la fake que se ha hecho circular, como fue la fake hace 25 años atrás, en donde había un pacto con Norteamérica para darle tecnología y para esto tenían que raptar seres humanos en una determinada cantidad, todo eso era fake, era mentira, era organizado por la NICAP y otro organismo para ir embarrando toda la fenomenología ovni. ¿Entendés? Entonces, vos pensás, no hace falta poner a un reptiliano para que un presidente norteamericano mande a bombardear un lugar por el petróleo. Eso tiene que ver con la cuestión humana, ¿entendés? Con la maldad del ser humano. No hace falta que vengan ellos, nosotros no alcanza y sobra, podemos exportar maldad al cosmos si tienen ganas, ¿me entiendes? Entonces hay varios factores que están interviniendo en este momento a nivel de la Tierra. Por otro lado, están los grandes fanatismos religiosos, que siguen manteniendo a la humanidad en el oscuranterismo. Por suerte, les puedo decir que el Papa Francisco conoce de estas temáticas. Yo mismo le he autografiado libros en su momento, cuando él todavía era obispo de la ciudad de Buenos Aires. Acá una persona buscaba mis libros y se los entregaba a él en la Nunciatura. Entonces sé que él del tema conoce. Ahora, que pueda hablar o no es otra cuestión. Ya demasiados problemas tiene como para meterse en el problema de decir que los ángeles de la antigüedad son los extraterrestres de hoy. Pero él conoce mucho de estos aspectos. Por otro lado, las iglesias evangélicas siguen con que son los demonios del pasado, y bueno, y de esa manera se hace muy difícil, ¿no es cierto? Porque estos seres, yo te diría que, como la parábola que dice que de los frutos los conoceréis, y estos seres no quieren generar nuevas religiones, no quieren que los adoremos y no quieren que modifiquemos las enseñanzas que han dado en los preceptos espirituales a través de los milenios, sino que los pongamos en práctica. ¿Entiendes? Entonces, ese combate del bien y del mal está en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Así es. Y yendo más al sur de la Argentina, ya está obviamente la Antártida, que desde los tiempos de los nazis han estado llegando ahí navíos, o sea, me refiero los submarinos y todo aquello, no solamente del ejército nazi alemán de ese tiempo, sino también del ejército norteamericano, soviético en su momento, ruso actual y de otras naciones. Sabemos que ahí hay vestigios de civilizaciones muy antiguas con la más alta tecnología. ¿Qué de cierto hay sobre este asunto? Mira, más o menos hace unos 14.000 años, con el último gran cambio planetario, se modifican todo lo que es las cuestiones relacionadas a nuestro eje, también a lo que es el posicionamiento de la Tierra, y la Antártida antes era como un vergel de vegetación, especies, animales y gente. Está en los mapas de Piri Reis, que son tomados de mapas aún más antiguos, se encuentran en la Antártida animales, personas dibujados, ¿no? Entonces, y con otra conformación de lo que serían las costas, ¿no? En América y en el resto del mundo.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora desde los 80 más o menos, con el aumento de la temperatura en el planeta, se están derritiendo algunos de esos sectores. Yo justamente el otro día estaba con una coordenada que había encontrado en internet de unas construcciones que aparecieron en la Antártida. Bueno, quise ingresar y es según la época del año, ¿no? Porque se veían cosas raras, pero no con la precisión de las fotografías que aparecían en el Google Earth del momento que tomaron la foto. O sea, yo creo que de a poco va a ir apareciendo estructuras. Hay una pirámide que aparentemente está ahí, y de a poco van a ir apareciendo. Ahora que hay lugares intraterrenos ahí, es probable. Es probable, por eso la ciudad de los Césares se planteaba que estaba muy al sur, muy, muy al sur, y sé por gente en Tierra del Fuego que es algo bastante permanente ver entrar y salir naves del mar, o sea que es muy probable que haya todavía la que es la continuidad de la Antártida, perdón, de los Andes. Entonces toda esa cordillera está de alguna manera interconectada. Pero bueno, el tiempo nos dará mayores precisiones seguramente, y mientras tendremos que ir tomando lo poco que aparece por internet. Y hablando justamente de Internet, ha ido saliendo este último tiempo información acerca de que nuestro satélite natural, hay muchas conjeturas ahí, ¿no? De que vendría a ser una nave espacial, según algunos, donde también se encontraron una momia que en unas naves que habían estrellado, ahí está, salió en esto de la NASA mismo, de exastronautas en el proyecto del Apolo 20, y luego también se dice que ya esto es lo más último, digamos, que nuestro satélite se está oxidando. Y para que haya óxido, obviamente tiene que haber algo de oxígeno u oxígeno. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Que la Luna sería tal como nos dijeron en el pasado o será que es muy diferente a lo que nosotros pensamos? Mira, siempre me ha llamado mucho la atención, y te diría que podríamos hacer un cálculo de las probabilidades, de qué probabilidad hay para que la Luna, siendo tomada gravitatoriamente, tenga un giro donde siempre presente una misma cara. ¿Qué probabilidad hay para que eso ocurra así? Entonces, ahora podemos sumar cuántas fotografías, videos o filmaciones hay de la cara oculta de la Luna. Yo diría, siempre dije, ¿no? En las entrevistas que me han hecho, tenés ahí, podés verlas. Hay una sobre las expediciones a Marte. Entonces, en algún momento yo planteo de que cualquier expedición a Marte, a mi opinión, tiene que salir desde la Luna, no desde la Tierra. Deberían armar lugares en la Luna donde puedan descargar todos los combustibles, todo lo que sea, la propia nave que va a trasladar, si quieren, que baje ahí, y de ahí tienen una propulsión sin gravedad o con poca gravedad que va a generar un impulso inercial tremendo de entrada y va a acelerar mucho la llegada a Marte. Este, Ahora, ¿por qué la cara oculta? Porque puede haber bases, y de hecho sabemos que hay inframauro. Sabemos que hay inframauro y esas sí son fotografiadas. Son fotografiadas por la NASA en su momento. Podés buscar o googlear hangares sobre inframauro y vas a ver las únicas fotos que circulaban en ese momento, que fueron dadas por los astronautas. Ahora no puedo levantarme a buscar esta revista que se llama UFO Internacional, donde me hacen una nota, me la mandan de Italia, y ahí publican fotografía portada por Edgar Mitchell, donde se ven estos hangares sobre el cráter Framauro, que causalmente el Apolo 13 no permiten que llegue allí. ¿Por qué? Porque estos seres no quieren contactar a un país dominante, sino cuando sea el momento a toda la humanidad. Si no, sería el contacto Estados Unidos en Federación Galáctica. Y detrás hay bases también. Detrás hay bases. Algunos decían, fíjate vos qué grado de desconocimiento que hay. No, no hay fotos porque en los primeros vuelos no había cámaras nocturnas. ¿Qué cámaras nocturnas? Si la parte de atrás de la Luna también tiene luz, cuando la parte de adelante nosotros la vemos como oscura. ¿Entendés? Le da la luz del sol de frente. Entonces no es esa cuestión, es otra. Es otra. No hay grandes filmaciones, hay muy poco sobre la parte oculta de la Luna, y más que nada los últimos vuelos chinos han mandado algún tipo de
de material, incluso ha habido unos descensos de un rover chino que ha mandado algún tipo de fotografía, no sé si manda todo, porque hay una especie de pacto todavía en donde, bueno, cualquier cuestión relacionada a contactos con civilizaciones extraterrestres debe ser manejada de una manera directa por los líderes mundiales. Entonces, no sé si la Luna es artificial, pero que es muy casual que tenga ese rango de giro con paralelo a la Tierra, entonces como si estuviera atado con un hilo, como un barrilete que vos sostenés y vas girando, y el barrilete siempre te da la misma cara. Hagan la prueba estadística de cuántas posibilidades, millones de veces la posibilidad para que eso ocurra naturalmente. Le agradezco infinitamente la entrevista al señor Dante Franch, uno de los más conocidos y además contactado, totalmente comprobado de todas sus experiencias. ¿Cómo se le puede ubicar en sus redes sociales? Puede dar su WhatsApp, todo aquello que usted maneja. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Mira, mi canal de YouTube es Encuentro Cósmico. Es sencillo, Encuentro Cósmico. Ahí tengo mi Facebook, que es también Encuentro Cósmico, porque hay uno con mi nombre, pero está hiper lleno, este otro no. Puede cualquiera ingresar y poner me gusta y recibe información. Y después tengo lo que es dantefranch@yahoo.com, que es mi mail, mi sitio web www.dantefranch.com.ar. Mi Instagram, que también le doy bastante importancia, es dante.franch. Así que son muchas las vías. En la página web hay 150 videos y conferencias con material fotográfico, y en el canal de YouTube hay unas 30 o 40 conferencias también que siempre doy con material fotográfico o fílmico. Así que yo te agradezco, Juan Carlos, la verdad que me ha encantado estar así en vivo con vos, y les mando un abrazo a toda tu audiencia, a todo Bolivia y a todo el mundo. Gracias. Así es, muy agradecido más bien a su persona por haber aceptado la invitación de acá, de este programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos, por mi canal de YouTube, Juan Carlos Aliaga. Hasta la próxima oportunidad y vamos a estar en contacto.